capítulo 37. Cuando la imposibilidad cobra vida. Hay situaciones en la vida, de hecho muchas de las situaciones que vivimos son injustas y crueles. Estamos recibiendo la noticia de Ofelia que su hijo de 45 años partió a la presencia de Dios a causa de un infarto. Y estamos viendo esto mucho más seguido. Situaciones de cáncer, pérdidas de trabajo, relaciones que se rompen, relaciones rotas, hijos que se van de casa enojados con los padres. Estaba leyendo en la mañana una señora que tiene 10 hijos y que ella tiene que sostenerse sola porque ninguno de sus 10 hijos se acuerda de ella. Y la vida parece que es injusta. Hay pérdidas, hay llanto, hay momentos alegres, claro que sí, cuando te casas, ¿verdad? Aún cuando nacemos lloramos. La vida comienza con llanto, comienza con lágrimas. Y luego empezamos a reír, pero muy pronto dejamos de reír porque enfrentamos caídas, enfrentamos tropiezos y podemos decir que la vida es injusta. No es justo que te despidan del trabajo. No es justo que un padre entierre a sus hijos. Es antinatural, pero sucede. No es justo que tengamos enfermedades y los cristianos no estamos exentos de padecer injusticias. No estamos exentos de tener problemas. No estamos exentos de padecer dificultades. Esta es la vida. Podemos decir que la vida duele. Podemos decir que la vida es injusta. Podemos decir incluso que la vida es cruel. Teníamos trabajo, nos iba bien, nos sentíamos bendecidos, estábamos completos y de repente perdemos todo y ahora apenas si salimos con nuestros gastos. Tal vez es tu caso. Y de repente queremos y nos sentimos fastidiados, nos sentimos frustrados, llega la ansiedad, llega la depresión y estamos aquí de puro milagro. Yo he pasado por un momento, por semanas y meses de muchos problemas de salud y a veces yo digo, Señor, yo necesito energía, estoy aquí con un problema serio, siento mareos y llego a predicar confiando, teniendo fe en Dios, diciendo, voy a estar bien. Esto va a pasar, es solamente una temporada, pero hay momentos que tengo temores también. Hay momentos que la incertidumbre llega. Hay momentos en que oro, Señor, no permitas que llegue a más. Quiero estar bien, quiero tener vida, pero sé que la vida es injusta, pero Dios es bueno. Y si estás aquí es porque Dios es bueno. Con todos los problemas que tú has pasado, con todas las situaciones que hemos pasado, amados, quizás muchos de nosotros nos volveríamos locos. Quizás muchos de nosotros estaríamos sumidos en una depresión. Quizás muchos de nosotros estaríamos, tal vez, no sé, enfermos en un hospital, ¿verdad? Pero estamos aquí porque Dios ha sido bueno con nosotros. Estamos aquí porque nos hemos tomado de su mano y Él nos ha sostenido con brazo fuerte. Deberíamos, tú y yo, estar diciendo en esta mañana, Dios es bueno. Dar gracias a Dios, dejar el enojo, dejar la frustración, dejar la ira, dejar todas aquellas. Es cierto que estamos frustrados, pero la Biblia dice que el ánimo ayuda al enfermo. Y yo me animo y yo me alimento en la mañana y digo voy a predicar la palabra de Dios y me voy a levantar a pesar de estar padeciendo algún tipo de enfermedad, a pesar de los dolores que siento, a pesar de toda mi situación. Me levanto y digo, si estoy vivo es porque Dios me ha sostenido, porque Dios es bueno y este es el día que hizo el Señor. Me voy a alegrar en Dios. Y tal vez Dios hoy te lleve a un lugar donde tú puedas ser restaurado, donde tú te puedas levantar, porque tal vez estás como el profeta Ezequiel,
Ezequiel es un profeta que ha predicado la palabra de Dios, y todas aquellas personas a quienes él les ha predicado, al pueblo de Israel, todos ellos se han vuelto en contra de Ezequiel. Ezequiel además es un hombre que está viendo que sus profecías se están cumpliendo. Es fatalidad, le está yendo mal al pueblo de Israel, y él está viendo al pueblo de Israel que está padeciendo, que están siendo llevados cautivos. Ezequiel no está bien. Aunado a eso, Ezequiel está siendo rechazado por el pueblo de Israel, pero fallece su esposa, tiene una pérdida. Dios ocupa el fallecimiento de su esposa para enseñar algo al pueblo de Israel, pero hay dolor en el corazón de Ezequiel, se siente seco, todo está perdido, el ministerio está acabado, no veo ninguna posibilidad, el pueblo de Israel está siendo llevado cautivo. Ezequiel está en un lugar de huesos secos, y el Señor toma a Ezequiel y lo lleva a un campo donde hay huesos secos. Él está sin aliento, él está con depresión, él está con ansiedad, él está derrotado, y Dios lo que hace es llevarlo a un campo donde hay huesos secos. Dios tiene un propósito para Ezequiel, quiere enseñarle algo, pero lo lleva a un lugar donde él se encuentra así, todo seco, todo perdido, todo vacío. Quizás es tu situación, donde sientes que la vida no tiene sentido, sientes que el matrimonio está perdido, el negocio está perdido, la economía va mal, no encuentro salida, no encuentro alternativa, parece que todo está mal. Y es Ezequiel capítulo 37, quiero leerles esta historia, porque es una historia que nos va a enseñar que aún en medio de tu imposibilidad, amado, aún en medio de ese matrimonio, de ese negocio, de esa circunstancia que tú dices, ya no hay vida, ya no hay aliento, todo está perdido, se acabó el amor, se acabó el dinero, se acabó la salud, me dicen que voy a fallecer, tengo pocos meses de vida. Aún cuando todo está seco en tu vida, hay una posibilidad, porque Dios está vivo, Él está sentado en el trono, Él reina, y Dios es especialista en levantar, en hacer posible lo imposible, en darle vida a esos huesos secos, a ese matrimonio seco, a ese negocio seco, a esa persona que tú dices, él ya no tiene posibilidad de cambio, nunca va a cambiar. Árbol que nace torcido, ni Dios lo endereza, dice el Salmo 160, ¿verdad? Ahí le inventamos nosotros y tratamos de decir, ¿verdad? Esto ya no tiene solución. Déjame decirte que Dios es un Dios de milagros. Hoy puede ser ese día que Dios opere un milagro en tu vida. Leemos la Biblia, dice Ezequiel capítulo 37. Vea cómo empieza. Ezequiel está derrotado. Ezequiel está en depresión. Ezequiel se siente perdido y comienza diciendo, el Señor puso su mano sobre mí. Cuando estamos tristes, como está Ofelia en este momento, y si me está escuchando, le quiero decir, Ofelia, el Señor pone su mano sobre ti. Cuando estás abatido, cuando estás en una depresión profunda, esta palabra es para ti. Hoy el Señor pone su mano sobre ti. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh, Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los cubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor.
Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos. Primero, acuérdense, se formaron ¿qué? No, esqueletos. Luego dice la Biblia, mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció la carne sobre los huesos. Primero el esqueleto, luego la carne, los músculos. Después se formó ¿qué? La piel. La piel es la apariencia. O sea, primero el Señor nos da estabilidad, la estructura. Luego produce carne, músculos. No hay aliento todavía. Y hasta el final nos da ¿qué? La piel, la apariencia. Si tú quieres el milagro en tu vida, no empieces por la apariencia. Escucha bien. Porque muchos de nosotros queremos la apariencia. Aparentar nada más que todo está bien. Y Dios dice, yo quiero empezar por dentro. Yo quiero empezar por aquellas cosas que te van a dar estructura, que te van a dar estabilidad. Quiero ponerte carne. De nada sirve una piel agradable, ¿verdad? Que te veas bien, pero por dentro estás podrido. La religiosidad hace eso, ¿sí? Una apariencia de piedad, pero por dentro somos sepulcros blanqueados, dice la Biblia. Entonces, Dios está dándonos lecciones de vida, nos está llevando una terapia para decirnos primero, formo el esqueleto, la estructura, ¿verdad? En el proceso Dios hace eso primero. Tú ya quieres la apariencia, pero Dios dice, no, me interesa el esqueleto. Luego te voy a poner carne, te voy a poner corazón, te voy a poner órganos y al final te voy a poner piel. Aún así, amados, todavía no hay aliento. Todavía no camina. Todavía no tiene vida. Lamentablemente hay iglesias así. Hay personas así. Tienen estructura, tienen esqueleto, tienen carne, tienen piel, aparentan ser una organización, aparentan ser una iglesia, pero no tienen vida. Necesitan algo más. Luego me dijo, después se formó la piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Primero el mensaje es a los huesos, ahora a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Tal vez tú estás diciendo, ya estoy viejo y seco, ¿verdad? Estoy adelgazando. Ya estoy viejo y seco. Hemos perdido toda esperanza. El matrimonio está acabado, el negocio está acabado, la economía está acabada, nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, ¿cuántas veces nos ha dicho el Señor profetiza? 3. Esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi Espíritu Santo en ti. Volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor. He hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo hacer para que eso imposible tome vida? ¿Cómo hacer para que aquello que yo pienso que está muerto y que veo que está muerto vuelva a vivir? Hay 3 enseñanzas en este pasaje que quiero compartir con ustedes. Número 1, aprende a ver la vida desde la perspectiva de Dios.
Mis amados, cuando nosotros vemos nuestra circunstancia, cuando nosotros vemos nuestra situación, cuando nosotros vemos la enfermedad, cuando vemos la economía, cuando vemos el problema, nosotros tenemos ojos naturales. Con los ojos naturales decimos, este problema está difícil, este hombre no va a cambiar, esta mujer no va a cambiar, esta situación se está empeorando cada vez más, está todo perdido, no se puede recuperar, este hijo no va a salir de las drogas, esta familia ya está desintegrada, ya no hay solución, nos espera la separación, el divorcio, nos espera la ruina. Cuando tú estás viendo en lo natural, tú ves los problemas, los ves como gigantes insuperables, los ves como huesos secos, no hay vida, no hay aliento, no hay posibilidad, no se puede lograr nada. Y entonces Dios lo que hace es llevarnos a nuestra propia circunstancia, a nuestra propia vida, a nuestra propia dificultad, nos lleva a los huesos secos. Y hay una abundancia de huesos secos, están completamente secos, como dice la Biblia. Pero Dios hace una pregunta aquí, y cuando Dios pregunta algo, no es que Él no sepa la respuesta. Dios ya sabe la respuesta, solamente que Él quiere ubicarnos y llevarnos al lugar donde nosotros podamos ver desde la perspectiva de Dios. El Señor ve a Adán en el huerto y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? No es que Dios no sabía dónde estaba Adán. Él ve todo, Él conoce todo. No se trata de ubicación geográfica, no se trata de que Dios dice: se me perdió Adán, no sé dónde anda, sino está diciendo: Adán, ¿dónde te encuentras en este momento? Cuando dos discípulos van detrás de Jesús y él voltea y los ve, Él les pregunta, ¿ustedes por qué me siguen? Siempre Jesús hace preguntas, siempre Dios nos hace preguntas. Una mujer ha perdido a su esposo, está a punto de perder a sus hijos, está endeudada y llega con el profeta Eliseo y le dice: Eliseo, mi marido ha muerto, mis hijos se los quiere llevar el acreedor, la persona que le debemos, estamos en la ruina. Y Eliseo le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? Siempre hay una pregunta, y la pregunta de Dios al profeta Ezequiel le dice, la pregunta es: ¿estos huesos podrán volver a vivir? La pregunta que Dios te hace esta mañana es: ¿ese matrimonio podrán volver a enamorarse? ¿Podrán volver a ser felices? ¿Ese negocio podrá volver a recuperarse de tal manera que tú seas bendición para muchos? Ese hijo, ¿tú crees que puede volver a casa? ¿Tú crees que este problema tiene solución? ¿Tú crees que esa deuda podrá ser pagada? La pregunta que Dios te hace esta mañana es: ¿tú crees que aquello que tú piensas que está muerto va a volver a tener vida? ¿Cuántos dicen: sí lo creo? Pero fíjese, amados, que Ezequiel no dijo: sí lo creo. Porque muchas veces nosotros seguimos viendo nuestra circunstancia. Es fácil, ¿verdad?, decir: sí lo creo, amén, sí. Pero cuando me dicen: tienes cáncer, como que ya no creo. Cuando el negocio no va bien, salgo de aquí motivado, empoderado, y voy a mi negocio y me siento ahí todo el día, no hay ningún cliente, como que empiezo a dudar: ¿y si mejor pido dinero prestado? ¿Y si mejor hago y tomo aquello que yo sé que es ilegal y lo hago? ¿Y si mejor tomo acciones porque tal vez Dios necesita una ayuda? Dios necesita tu colaboración, no necesita ayuda. Hay un momento en nuestra vida, amados, que nosotros tenemos que ver con los ojos de Dios. Nosotros tenemos que ver, estoy viendo mi circunstancia, y Ezequiel lo que contesta es: oh Señor soberano, escuche bien, solo tú sabes la respuesta, yo no lo sé.
No sé si el matrimonio se va a recuperar. No sé si el negocio va a estar bien. No sé si voy a volver a tener ese trabajo que yo tenía. No sé si mi circunstancia va a cambiar. No sé si yo sano. Pero Señor, yo solo sé que tú sí tienes el poder para sanarme. Yo solo sé que tú sí tienes el poder para cambiar mi negocio. Yo solo sé que tú sí tienes el poder para hacer milagros. Yo no sé qué va a pasar, pero tú sí lo sabes todo. Y entonces Dios está llevando a Ezequiel al valle de los huesos secos para que Ezequiel ahora pueda ver no los huesos secos. Ezequiel pueda ver que esos huesos, que esa vida, que ese negocio, que ese matrimonio sí puede tener vida. Amados, si quieres que lo imposible se vuelva posible, si quieres que restauración en este año, si quieres restituir, tuvimos pérdidas, no les puedo mencionar la cantidad de dinero que perdimos, tuvimos que vender un bien y toda la venta de ese bien se acabó en puras estafas y de repente, no sé si todos estos problemas que tengo de estómago tiene que ver con todo lo que yo viví ese año, el año pasado. De repente veía todo nublado. Yo no veía ninguna luz en medio de tanta oscuridad. Y aparte de eso, problemas en el trabajo también. Porque mis compañeros pastores de repente están contentos y de repente están enojados. Y se desquitan conmigo mejor ya no digo nada, ¿verdad? Y tengo problemas en la familia también. Y tengo problemas con mis hijos también, porque lo que ellos sufren también yo lo sufro. Y hay malos entendidos. Y aparte de la situación que estábamos viviendo, tengo problemas aquí. Y hay problemas en la iglesia también. Soy el pastor y me duele lo que a ustedes les duele. Hay momentos en que yo sentía que esto no tiene solución. Señor, estoy en el valle de huesos secos. Y la pregunta de Dios es: Elías, ¿tú crees que estos huesos podrán volver a convertirse en personas vivas? ¿Tú crees que tu matrimonio podrá volver a resurgir? ¿Tú crees que tu hijo va a ser cabeza y no cola? ¿Tú crees que el negocio va a volver a levantarse? Pero Señor, mira cómo está la economía y parece que nuestros líderes están tomando decisiones para amolarnos más, ¿verdad? Señor, mira cómo están las cosas, mira lo que está pasando en el mundo. Y Padre, no sé si la economía va a estar bien, pero yo no dependo de la economía de los países, yo no dependo de los líderes humanos, yo dependo de ti, Padre, que estás sentado en el trono. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sí tienes poder para convertir lo imposible en posible. Lo primero que tienes que hacer no es negar tus circunstancias. Sí, me duele, yo tengo dolor ahorita, la verdad me duele. Me tomé 3 pastillas antes de subir para que se me quitara el dolor, pero me sigue doliendo. Sí, he estado enfermo en estos días, pero Dios puede sanarme, pero Dios puede cambiar mi circunstancia. Venía manejando y le decía: Señor, cualquier cosa que esté pasando dentro de mí, desata toda enfermedad. Yo no sé qué va a pasar, pero sí sé que tú puedes cambiar mi circunstancia. Empieza a ver con los ojos de Dios. No sé qué noticias terribles te esperan en este año, pero empieza a ver con los ojos de Dios. Cosa que ojo no ha visto, cosa que oído no ha oído, son las cosas que Dios está preparando para ti y para mí. Hay cosas sorprendentes para este año. Hay situaciones donde Dios te va a sorprender, donde Dios va a superar tus expectativas. Pero aprende a ver con los ojos de Dios. No niegas tu realidad. Ves los huesos secos, pero tú dices: Señor, tú eres soberano, tú lo puedes todo. Segunda enseñanza: aprende a colaborar con Dios. Fíjese lo que dijo Dios. Le dice a Ezequiel: entonces me dijo, verso 4, anuncia un mensaje profético a estos huesos. Primero le dice: anuncia un mensaje profético a estos huesos. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Escucha bien, amado. Lo que Dios te está diciendo esta mañana es:
¿Quieres que lo imposible se vuelva posible? Profetiza sobre tu enfermedad. Profetiza sobre tu negocio. Profetiza sobre tus hijos. Profetiza sobre tu matrimonio. Profetiza sobre tu problema. No hables de tu problema. No hables de tu enfermedad. Háblale a tu enfermedad y dile lo que dice la palabra de Dios. Atención, enfermedad. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, el Señor soberano dice: pondré sanidad en tu cuerpo, te daré salud, te daré órganos nuevos. Háblale a tu negocio, no hables de lo mal que está tu negocio. Ay, hermano, si usted supiera, no he vendido nada, no ha habido nada, no tengo para pagar la renta. Mejor llega a tu negocio y empieza a hablarle a ese hueso seco. Así dice el Señor: mi Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios traerá bendición a este negocio. Vendrán muchos clientes. Este negocio será bendición para personas que yo voy a contratar y voy a dar trabajo a cientos de personas. Este negocio, Dios ensanchará este negocio. Empieza a hablarle a tu hijo. Es lo que yo hacía. Muchas veces llegué al cuarto de mi hijo Elías. Él no estaba ahí, se había ido a la escuela, y yo llegaba y hablaba en su cuarto: Satanás, tú no vas a robar el propósito de mi hijo Elías. Él se va a convertir en un hombre de Dios. Él va a predicar y va a hacer cosas tremendas, 5 veces más, 10 veces más de lo que tú has hecho a través de mí. Dios, yo sé que mi hijo va a ser un hombre tremendo. Yo sé que Jocabed, a veces cuando ellos tienen problemas, yo empiezo a hablar, estoy orando y empiezo a hablar. Profetiza sobre tu problema. Yo veo esto muchas veces en la Biblia. Un día el Señor, Pedro estaba remendando sus redes, lavando sus redes, había fracasado, y el Señor quiere hacer un milagro en él. Se sube sobre la barca de Pedro y le dice: empuja la barca, Pedro. Amados, ¿no sería más espectacular que Jesús hubiera dado orden a la barca: muévete, barca? ¿A poco no la barca le obedecería? Hubiera sido milagroso. Pero el Señor le dice a Pedro: empuja la barca. O sea, Pedro, colabora conmigo. Le dice a la mujer, Eliseo le dice a la mujer, a la viuda, que le dice: mi esposo ha muerto, mis hijos se los van a llevar como esclavos. Le dice: ¿qué tienes en tu casa? Ve y pide prestado vasijas vacías. Luego enciérrate, Dios va a hacer lo sobrenatural, pero tú tienes que colaborar con Dios. Escucha bien, no tienes que ayudarle a Dios. Dios no necesita tu ayuda para hacer lo sobrenatural, pero tienes que colaborar con Dios. Como yo le decía, tengo un pequeño problema, pero me encanta el café. Y el doctor me dijo: 0 café. Y yo decía: nada más una. Y me tomé una taza de café ayer y me ardió el estómago, parecía el infierno. Y Dios me dijo: colabora conmigo, no tomes café. Así que en la mañana me sirvieron mi taza de café y le dije: no, te reprendo en el nombre de Jesús. A veces Dios te dice: empuja la barca. A veces Dios te dice: ve a pedir vasijas prestadas. A veces Dios te pide algo, te dice: da. O a veces Dios te dice: profetiza. Pero siempre te va a pedir: colabora conmigo. Aprende a ser un buen colaborador con Dios. Sí, yo empecé a tener problemas y lo primero que hice fue salir a caminar. Tengo que, ahora no estoy ayudándole a Dios. Dios me sana, Dios me cuida, Dios me protege, Dios bendice a la iglesia, pero nosotros tenemos que evangelizar, pero nosotros tenemos que hacer eventos, y Dios hará lo sobrenatural. Profetiza, háblale a tu negocio, háblale a la higuera que no da frutos, y empieza a hablar. ¿Qué vas a profetizar? Dice la Biblia que Ezequiel dijo tal y como Dios le había dicho. Amado, Dios podía hablarle a los huesos, Dios podía profetizar, pero le dijo: no, tú hazlo, Ezequiel.
tú profetiza y profetiza mi palabra. Escucha bien, tú le vas a hablar a tus hijos, le vas a hablar al matrimonio seco, le vas a hablar al negocio seco, vas a profetizar palabra de Dios. Habla la palabra de Dios, tal y como está en la Biblia. La palabra de Dios dice esto: ningún arma forjada podrá contra mí. El Señor me sentará y hará una mesa delante de mis enemigos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Estás profetizando palabra de Dios. Profetiza la palabra. Le dice en otra ocasión: profetiza sobre estos huesos, profetiza sobre los vientos, profetiza sobre esta estructura. Porque hay una tercera enseñanza, mis amados, que nosotros necesitamos saber si queremos que Dios cambie lo imposible por lo posible. Busca la presencia del Espíritu Santo. Mire lo que dice el verso 14: pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Cuando la estructura estaba formada, se formaron los esqueletos, hubo carne, hubo músculos, hubo piel. Ya teníamos a una persona ahí, pero esa persona no tenía vida, esa persona no tenía aliento. A veces tu negocio va a estar bien, la iglesia va a tener estructura, organización, va a tener todo, parece que tiene músculos, tiene piel, se ve bien, pero hay iglesias que no tienen el poder del Espíritu Santo. Si en tu familia hace falta este poder, se va a ver bien, van a tener estructura, parece que la familia está bien, pero no van a tener poder, van a volver a morir. Lo único que trae vida a nosotros es el poder del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo venga, dice Dios, le dice a Ezequiel: profetiza sobre los vientos y dile: ven, aliento de vida, ven, Espíritu. Escucha bien, el Espíritu Santo no viene si tú no se lo pides. El Espíritu Santo no viene si tú no lo deseas. El Espíritu Santo no viene a menos que abras tu corazón y digas: yo quiero, Espíritu Santo, que llenes mi ser. Eso transformó mi vida, eso cambió mi ministerio, eso cambió una vida seca. Porque ustedes conocen mi historia. Porque yo estaba a punto de divorciarme, quería irme con otra persona. Mi esposa estaba embarazada, andaba una vida despilfarrando mi vida. Era un joven que estaba desquiciado, pero además yo estaba amargado. Me conocían en Matías como el demonio, porque yo me peleaba con todo el mundo y quería golpear a la gente. Había odio en mi corazón, había ira. Yo estaba enojado con la vida, estaba enojado con mis padres. Yo me agarré a golpes con mi papá. Y no lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza. Me peleaba con todos. Y a punto de dejar a mi esposa, a punto de perder todo, yo me fui a un campamento de jóvenes. Y me fui ahí porque yo creo que Dios me llevó. No es que yo quería ir, no es que yo dijera ando buscando a Dios. No quería saber de Dios. Pero el Señor me llevó a ese campamento de jóvenes. Y ese viernes, sin yo, más que yo oraba, yo le decía a Dios: ayúdame, me siento amargado, me siento infeliz, no tengo propósito en mi vida, parece que todo va en decadencia, voy en picada, en caída libre. Ese viernes algo sucedió. Yo me bajé del altar porque yo estaba tocando la guitarra sin Dios. Y yo, cuando llegué a ese lugar, yo caí. Yo estuve tirado muchas horas. Fue la primera cirugía de corazón que Dios hizo. A corazón abierto, Él me hizo un trasplante de corazón. Cuando yo me levanté, yo era otro. Yo tenía paz. Yo tenía una alegría que no podía describir. Yo quería que amaneciera. Eran las 3 de la mañana cuando yo me desperté. Yo me quedé tirado como a las 7:30 de la noche. Nadie me levantó, nadie hizo nada. Simplemente yo estaba tirado ahí, Dios obrando en mí. Cuando yo despierto, yo quería que llegaran las 6 de la mañana porque yo quería ir a pedirle perdón a Mabel. Ya la había dejado en su casa pensando que ya no volvería por ella.
Y entonces yo voy y le pido perdón. Y después le voy a pedir perdón a mis padres. Y después voy a mi trabajo, que yo sentía seguro ahí, y le entrego mi renuncia a mi jefe y le digo, voy a ser pastor. Es el día que me rendí. Es el día que dije, Señor, te entrego todo. No sé qué voy a hacer. Me fui a la Ciudad de México sin saber qué hacer, sin tener trabajo, sin nada. Dios hizo todo lo demás. Amados, yo no sabía predicar. El día que yo me paro 15 días después a predicar, yo hablaba de una manera diferente. Había algo en mí que se había transformado, y nunca y siempre he tratado de que ese poder, que es el poder del Espíritu Santo, no se vaya de mi vida. Trato todos los días de decirle, Espíritu Santo, yo quiero que estés en mí, porque sé que lo que sucedió esa noche fue el poder del Espíritu Santo llenando mi vida, transformando mi ser, transformó mi destino, transformó el ministerio. Ahora puedo decir, soy un hombre feliz.